de los tianguis más famosos y antiguos de la ciudad cambiará de sede para mejorar la convivencia en la zona y también la movilidad. Enrique Muñiz tiene el reporte. 5,000 comerciantes del Tianguis Santa Cruz Mellehualco en la alcaldía de Iztapalapa serán reubicados la próxima semana, con el propósito de rehabilitar la unidad habitacional del mismo nombre, informaron la alcaldesa Clara Brugada y la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez. Se trata de una reubicación solidaria, incluyente, respetuosa, de una reubicación protectora de los derechos para el mejoramiento de la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco y el fortalecimiento del comercio popular en Iztapalapa. Es un tianguis con más de 40 años. Al paso del tiempo, ha deteriorado los espacios de convivencia, así como el pavimento y hasta los accesos a las viviendas. La reubicación de los comerciantes será en el eje 6 Sur, frente al Parque Cuitláhuac y en Avenida Santa Cruz, detalló la alcaldesa. La secretaria de Gobierno adelantó que el gobierno capitalino ampliará a otras alcaldías las reubicaciones de tianguis que obstruyan viviendas, accesos o espacios públicos. Esta acción no es un hecho aislado, forma parte de una directriz de gobierno para conseguir el reordenamiento de la vía pública en otras alcaldías. No solamente será Iztapalapa, sino iremos por otros espacios públicos, siempre en acuerdo y en la cuestión de la concertación y el diálogo. Los trabajos de mejoramiento en la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco incluyen la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.